Por ejemplo, los tanques de gas, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, las latas de Chevy, ¿sí o no? O de coquita, o de refresquito, ¿verdad? Los vasos. Pero no necesariamente es así. El concepto de cilindro es más general. ¿Y por qué lo comento? Porque un cilindro puede ser parabólico, hiperbólico, elíptico, senoidal, cosenoidal, exponencial, etc. Nosotros tenemos solamente la idea de cilindro circular. ¿Por qué? Porque lo relacionamos con esos objetos de uso común. Pero en realidad el concepto de cilindro es más general. Y aquí está precisamente la definición. Un cilindro es una superficie que consiste en todas las líneas llamadas generatrices. A ver, rulings, ¿qué significa? A ver si lo pueden encontrar, por favor. Creo que son generatrices. Creo que sí. Ruling. Generatrices. Llamadas generatrices que son paralelas a una línea dada y pasan a través de una curva plana. Entonces, vean cómo aquí yo tengo las generatrices. Las generatrices son estas líneas. ¿Sí están de acuerdo? Son paralelas a una línea dada y pasan por la curva plana. Aquí, para entender un poquito mejor esto, a mí me gusta utilizar, por ejemplo, usar el ejemplo de los softwares que se utilizan para diseño de piezas, como por ejemplo SolidWorks, como por ejemplo ANSYS, CATIA. Yo sé que el SolidWorks es el más común. Estoy casi seguro que la mayoría ha usado SolidWorks, ¿no? De todas las carreras, ¿no? ¿Los de sistemas también lo han usado? ¿No? Los industriales sí lo usan, SolidWorks, ¿sí? Bueno, el SolidWorks es un software que permite diseñar piezas de diferentes materiales. Se genera el archivo y luego ese archivo se puede enviar a una máquina como un torno, como una máquina CNC, como una fresa, incluso una máquina de impresión 3D, como yo lo he hecho, y te hace la piececita que diseñaste en SolidWorks. ¿Sí? Entonces, en esos softwares, casi, o el paso más general, es dibujar la línea y luego extrusarla. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues hagan de cuenta que esa extrusión es precisamente jalar las generatrices que me van a formar esa pieza. ¿Sí? Ya ven, por ejemplo, si yo voy a dibujar, por ejemplo, un prisma de los bolcheviques, de los bolivarianos, lo que hago es trazar de la el dictadura cuadrado y luego extrusar, jalar, ¿sí? ¿Vale? Y ya tengo el prisma. Bueno, pues eso es un cilindro. Claro, es un prisma, no tanto un cilindro, porque para que sea cilindro tiene que ser una curva. Y en realidad un cuadrado pues no se puede generar con una curva simple o sencilla, tendría que ser una función por partes y con algunas cuestiones. Pero eso nos ayuda a entender lo que es un cilindro. Entonces aquí tenemos un cilindro parabólico. ¿Sí se fijan? Un cilindro parabólico. Tenemos, por ejemplo, cilindros circulares. ¿Sí? Ahora, vamos a obtener las ecuaciones de esas superficies cilíndricas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, la ecuación de esa superficie cilíndrica nos las va a dar precisamente la curva que extruimos para obtener ese cilindro. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en el espacio.
En cambio, una curva la vemos en el plano. Por eso les digo que me gusta utilizar el ejemplo de la extrusión. ¿Sí? En esos órdenes. Bien, ahorita vamos a profundizar en eso. Bien. Hay otras superficies que son las cuadráticas. Y esto de superficies cuadráticas viene siendo la generalización de lo que ustedes vieron en su clase de geometría analítica. La geometría analítica que estudiaron ustedes en la prepa era en el plano, geometría analítica plana. Y en esa materia lo que ustedes vieron fueron las famosas cónicas. ¿Sí? Claro, principalmente porque también vieron rectas, vieron lugar geométrico, vieron otras curvas, analizaron algunas de sus características, interceptos, simetría, extensión, en fin. De hecho, yo me voy a echar el comercial. El libro que yo llevé en la prepa era un libro excelente, buenísimo, que se llamaba Geometría Analítica, el nombre de la materia, pero el autor era Lehmann, era un matemático estadounidense. Estaba intentando buscar uno de estos y era un comentarios. libro, es un libro porque todavía lo hacen. Lehmann, Geometría Analítica, aquí está. Yo digo que es el mejor libro de geometría analítica. Digo, dentro del poco conocimiento que yo pueda tener, considero que es tal vez el mejor libro de geometría analítica. Aquí está. Incluso está en PDF. Sí, es este. Y es muy bueno porque tiene geometría analítica plana y geometría analítica en el espacio. Y era un libro que utilizaban las escuelas de ingeniería civil en Estados Unidos. Y aquí lo estaban haciendo en la prepa. O sea, con eso les digo todo, ¿no? Siempre, por lo menos hasta los años del 2000 para abajo, la educación de bachillerato aquí en México era mejor que en Estados Unidos. De más nivel. Eso hay que decirlo. Sí, claro, allá tienen mejor historia. O sea, en este caso se arrepiente de ser el partido que gobierna, y un partido de derechas, y unos tíos raros, incluso un Podemos, incluso un Bildu, o sea, con todo eso, pero con un gobierno normal. El gobierno que tenemos ahora no es normal. Y como no es normal, entras en una situación excepcional. Y al entrar en una situación excepcional, los planteamientos vitales ya son una balanza. Es decir, la perfección no existe, la maldad sí existe, y entonces tengo que intentar acercarme lo más posible. Y hoy por hoy no hay color que el gran desastre que tenemos, lo peor que nos está pasando, es Pedro Sánchez y su manera de gobernar. Fundamentalmente porque no hay por dónde cogerlo, ni si. Sí, que es un programa muy bueno, pero bueno. Ok, entonces en ese libro teníamos geometría analítica plana y geometría analítica en el espacio. Lo que vamos a ver aquí viene siendo la geometría analítica en el espacio. ¿Sí? Geometría analítica plana, yo les decía, ustedes vieron las cónicas, y las cónicas, ¿cuáles son? Las cónicas voy a poner este fondo blanco, nada más déjenme, a ver, así fondo blanco para que se pueda. Las cónicas, ¿quiénes eran? Circunferencia, parábola, luego elipse, ¿sí? Hipérbola, y nada más. ¿Sí? Esas son las cónicas. ¿Por qué cónicas? Porque se obtienen ¿de qué? De cortes a un cono. De ahí viene el nombre de cónicas. La circunferencia tú lo obtienes si cortas el cono con un plano perpendicular al eje. ¿Sí o no? Si tú cortas con un plano perpendicular, paralelo al eje, formas la parábola. ¿Sí? Si tú lo cortas con un plano con cierta inclinación, formas la elipse. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pues se llaman cónicas. Y esto es un estudio ese es un tratado muy antiguo, a ver si luego les paso por ahí el material. Esto lo descubrió o lo estudió muy a fondo un matemático griego, prácticamente de la contemporáneo a Euclides, que se llamaba Apolonio de Pérgamo. Apolonio de Pérgamo, así se llamaba este cuate. De hecho,
Su obra se llamaba Tratado sobre cónicas. ¿Sí? Aquí lo bonito y lo interesante es que Apolonio lo ve desde un punto de vista geométrico. Pero ¿qué pasó después? Que con Descartes esas cónicas se analizan de forma algebraica. Y por eso sabemos que la ecuación de la circunferencia pues es esta. ¿Sí o no? ¿Oigo? ¿Verdad? La ecuación de la parábola es esta. ¿Sí o no? La ecuación de la elipse es esta. Y la hipérbole, o sea, la elipse es con más y la hipérbole es con menos. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. ¿Sí? Claro, estas ecuaciones están en forma canónica. Canónica, eso ya lo hemos dicho. La forma canónica es cuando obtenemos información sobre los puntos principales o características, o puntos importantes, puntos principales de la cónica y alguna otra información, como es el radio, como son los semiejes, como lo es el parámetro, ¿sí? En el caso de la cónica correspondiente. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero cuando nosotros desarrollamos estos chorizos, obtenemos esto. Esto. ¿Y esto qué es? Esta es la forma general de las cónicas. A ver, las cónicas, que son estas figuras geométricas, se les llama también formas cuadráticas. ¿Sí? ¿Por qué formas cuadráticas? Porque prácticamente ellas tienen binomios al cuadrado. ¿Sí? Todas ellas, excepto la parábola, las dos variables están como binomios al cuadrado. En la parábola nada más es uno. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, si yo desarrollo eso, voy a obtener una estructura cuadrática de estas características. Por eso es que esta es la forma general de las cónicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago? Pues bueno, lo que haría yo es esta forma general pasar a la forma ordinaria para identificar centro, vértice, parámetro, semiejes, dependiendo de la cónica que sea. Ahora, si ustedes se acuerdan de esa clase de geometría que queda una chulada, no sé si su profesor les llegó a comentar que conociendo los valores de los coeficientes tú puedes saber de qué tipo de cónica estás hablando. Por ejemplo, si los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales y del mismo signo, entonces estás hablando de una circunferencia. ¿Sí? Si son diferentes y del mismo signo, muy probablemente va a ser una elipse. Si son diferentes y de signos contrarios, muy probablemente será una hipérbola. Si uno de ellos es cero, muy probablemente sea una parábola. En fin, hay una serie de características. Incluso puedes conocer las coordenadas del centro, del vértice, todo eso, a partir de los coeficientes de los términos en las formas cuadráticas. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, pero esto es en el plano. Ahora lo vamos a ver en el espacio. Y entonces, esas cónicas ahora se van a llamar superficies cuadráticas. Y esas superficies cuadráticas van a heredar las características geométricas de las cónicas de las cuales proceden, porque prácticamente vamos a ver que son una especie como de clon. Se van a clonar prácticamente 3 o 2 cónicas en una sola. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, las superficies cuadráticas, su forma general aquí está. Déjenme ver a ver si sí, no hay problema con el audio, creo que no, todo bien. Nada más déjenme. Ahí está. Sí. Bueno. Sí. Entonces, acá estamos. Esa es la forma general de las superficies cuadráticas. Si se fijan, esto viene siendo parecido a esto.
Nada más que aquí tenemos, ¿qué cosa? 3 variables. ¿Por qué? Porque ya son superficies. El concepto de superficie está relacionado con el espacio tridimensional. ¿Sí? Si fuera el espacio tetra, penta, hepta o demás dimensiones, entonces sería una hipersuperficie. Pero eso no lo vamos a ver porque ni siquiera lo vamos a poder dibujar y pues porque no es el tema de la materia. ¿Sí? Entonces son superficies, por eso tenemos 3 variables. Observen, aquí tenemos los 3 términos cuadráticos de las 3 variables. Los 3 términos cuadráticos, esos también son cuadráticos, nada más que el grado es bruto. ¿Por qué? Porque aquí tengo variables a la 1. Las 2 variables a la 1 me va a dar un grado bruto de segundos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces también son cuadráticos, pero con variable diferente. Luego tenemos a los lineales y finalmente al independiente, que es donde vamos a sumar todas las constantes que sobraron. Es exactamente la misma estructura que tenemos acá, nada más que este es con 2. No igual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer para visualizar esas superficies cuadráticas? Bueno, pues sí, no es una tarea sencilla. De hecho, lo que se recomienda pues, es utilizar software. Sin embargo, tengo que ser capaz de saber cómo es la superficie y cómo puedo trazarla, porque estos temas me van a servir para entender, por ejemplo, integración múltiple. De otro modo no los voy a poder resolver. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí hay 2 situaciones. Primero vamos a empezar igual que el curso de geometría analítica que llevaron en la prepa. ¿Y cómo es esto? Cuando ustedes llevaron ese curso, comenzaron con las cónicas, pero con punto notable en el origen. ¿Sí o no? Es decir, la circunferencia con centro en el origen, su ecuacioncita es esta. La parábola con centro en el origen, su ecuacioncita es esta. Más o menos, dependiendo si se abre para la izquierda o para la derecha. Este es ¿qué? Vertical o horizontal. Este es horizontal, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo sería vertical? Así. ¿Se acuerdan, sí o no? Luego. Bien. Este es una elipse o una hipérbola. ¿Con qué? Con centro. ¿En dónde? En el origen. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no? Primero empezaban con esas. Y ya después, ¿qué pasaba? Ya lo veían con el punto notable desplazado. Las que acabo de poner. Ya para qué le hago la jalación. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a comenzar con las superficies cuadráticas con el punto notable en el origen. Debo decir que esas son las más difíciles de trazar. Uno creerá que deberían ser las más sencillas, pero en realidad no. Son un poquito más, no complicado, sino sí tardado de hacer el bosquejo. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que recomienda el libro es hacerlo mediante planos paralelos a los planos coordenados. Entonces tengo que tener una cantidad suficiente para que yo pueda bosquejar. Por ejemplo, si se fijan, aquí tengo esta superficie que es un hiperboloide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Voy a hacer constante una de las 3 variables. Por ejemplo, aquí, si yo hago constante a x, esta ecuación se va a convertir en z igual a y cuadrada menos una constante al cuadrado. La x va a tomar valores constantes. Entonces, para cada valor de x, que le voy a llamar k, voy a obtener estas 3 curvas. Si se fijan, esto viene siendo una parábola. Y si ustedes son más abusados y recuerdan su clase chingona de geometría analítica, verán que es una parábola que se va desplazando hacia abajo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Lo vieron en cálculo diferencial? No oigo. ¿Con qué la llevamos, ingeniero? A ver.
Son cuates, ¿ok? Ahora lo hacían pachangas en su casa. Pues con Pablo, imagínate, ¿quién te da clase? Pues, es un güey que se llama Pablo. Pablo, ¿qué pasó? ¿No? También con Pablo. Entonces sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Esto fue haciendo X constante. Se obtienen parábolas. Ahora voy a hacer constante a Y. Si yo hago constante a Y, voy a obtener también parábolas, pero ahora abiertas hacia abajo y desplazadas hacia arriba. Aquí están. ¿Sí o no? Sí. Por eso les digo que aquí hay que recordar todo lo que vieron ya también de cálculo diferencial. Ahora, si hago z constante, voy a obtener hipérbolas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obteniendo las gráficas de la superficie interceptándose con planos paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, cuando hago yo constante a X, estoy haciendo las gráficas con planos paralelos al plano YZ. ¿Sí? Cuando hago constante a Y, es el plano XZ. Cuando hago Z constante, es el plano XY. Ahora, si se fijan, aquí por ejemplo hay más o menos, aquí también, pero acá no. ¿Por qué? Porque en estos la variable que estoy manteniendo constante está al cuadrado, entonces me da lo mismo si es positivo o negativo. ¿Sí queda claro? Bien. Ahora, ¿para qué diablos me va a servir eso? Me va a servir para hacer una reconstrucción tridimensional de la superficie. Este punto tal vez sea más complicado y esto va a depender de la superficie que se está analizando. ¿Cómo voy a hacer esa reconstrucción tridimensional? De hecho, esto se parece mucho a lo que yo estuve trabajando con visión artificial, que les comentaba yo que tenía pues hay experiencia un poquito con lo que ahora le llaman IA, que sinceramente yo difiero que el nombre correcto sea ese, porque la idea era, por ejemplo, con 2 cámaras y con estereovisión, hacer la reconstrucción tridimensional de la escena, y eso sí se puede hacer con puntos. O sea, dame cuenta, si yo pongo este objeto y tengo el sistema, ¿verdad? Yo puedo hacer la reconstrucción tridimensional de esto. Se puede hacer. Yo lo hice con C, con C++. Ahorita dice el Python y esas otras cosas. Luego lo voy a traer para que vean. Incluso me gustaría hasta dar algunas seminarios de eso, porque pues, en lo que valga la pena, ¿no? Entonces sí se puede. ¿Sí? Y es lo que se haría aquí. ¿Por qué? Porque contando con esto que es 2D, ¿están de acuerdo que es 2D? También lo de las cámaras. Una foto es 2D. Pero ya cuando hay estereovisión, estereoscopía, ya puedes hacer la reconstrucción. ¿Por qué? Porque sabes la profundidad, puedes calcular la profundidad. ¿Sí? Entonces, claro, les digo, yo con todo gusto estoy encantado, nada más déjenme, me organizo y empezamos a dar cursos de visión artificial y empezamos a meternos con machine learning. Sería muy interesante. Entonces, por ahí. Se utiliza mucho esa herramienta. De hecho, por ejemplo, para hacer reconstrucciones de superficies, de profundidades, se utiliza. Entonces, miren lo que se está haciendo aquí. Porque habíamos comentado que las parábolas eran con respecto a qué? Planos paralelos con respecto a el plano YZ. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí está la profundidad. La profundidad, de hecho, son estos valores. Pero aquí ya lo estoy visualizando en 3D. Lo mismo, por ejemplo, con XZ. ¿Por qué? Porque mantuve constante a Y, ¿sí o no? Entonces ya tengo ya la idea de profundidad. Y lo mismo con el plano XY. Y aquí está.
Entonces ya con eso ya puedo bosquejar la superficie de la cual me está hablando esa ecuación y me va a quedar una cosa como esta. ¿Sí? Claro, esta superficie es la más complicada de todas. Se llama paraboloide hiperbólico. Esta sí es muy complicada de visualizar, de reconstruirla, pero la esfera, el paraboloide, el hiperboloide de una hoja, de 2 hojas, el elipsoide, son sencillas. Pero sí, el paraboloide hiperbólico, que es, aquí está paraboloide hiperbólico, que es esta superficie, es la más complicada. Y sí se fijan que está medio complicado, ¿verdad? De hecho, se parece a una cinta de montar, ¿sí o no? ¿Verdad? Aquí está, vean, el punto notable es el origen. Hagan el ver que es donde el vaquero pone sus nachitas, ¿sí o no? Ahí para, por cierto, les recomiendo esos western chingones, Bonanza, es una serie muy padre, no sé si han visto Bonanza, muy bonita. Series fregonas, no tonterías. La obra maestra del bueno, el malo y el feo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí. ¿Sabes de qué estoy hablando, ingeniero? Sí. A ver, ¿cuál es el bueno, el malo y el feo? Una película de vaqueros. Es un western, ingeniero. Western. No, sí, vaqueros, porque western es gringo. Estamos en México, ¿sí o no? De hecho, ese género lo llamaban spaghetti western, porque el bueno, el malo y el feo no era gringa, era italiana. Entonces se llamaban spaghetti western. Fíjense, los italianos les gustaba mucho lo de western. Bien, aquí tenemos un resumen en esta tabla de las principales superficies cuadráticas. El elipsoide, el cono, paraboloide elíptico, hiperboloide de una hoja, paraboloide hiperbólico, hiperboloide de 2 hojas. Ahora, este resumen de superficies cuadráticas está bastante resumido. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí A, B y C fueran iguales, entonces va a ser una esfera. ¿Sí? Aquí, si se fijan, esto es, fíjense, esto es un cono, ¿verdad? Pero es un cono que puede ser circular o puede ser elíptico. Eso va a depender del espejo. A veces se le llama así a esta parte de aquí arriba, el espejo. ¿Sí? ¿Y por qué va a depender de eso? Pues sí, pues porque puede haber cilindros elípticos, o sea que si tú pones tu ojito aquí, sea una elipse, ¿sí o no? O sea una circunferencia. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso de qué va a depender? De estos cuates. Si estos son iguales, si A y B son iguales, va a ser un cono circular, porque el espejo va a ser un círculo. B, si son iguales es un círculo. ¿Sí? Ahora, si fueran diferentes, va a ser un cono elíptico. Ahora, otra cosa. Si ustedes notan, Z está solita. ¿Sí? O sea, yo tengo el círculo o la elipse en X y Y. Por eso es que el espejo está en X y. Pero el eje es el que queda solito, que es Z. ¿Sí se ve, no? ¿Sí se entiende eso? Y lo podemos ver también acá. A ver, por ejemplo que es el paraboloide elíptico. Este paraboloide elíptico puede ser paraboloide circular. Si el espejo es un círculo, va a ser un paraboloide circular, ¿sí están de acuerdo? Si el espejo es una elipse, va a ser un paraboloide elíptico. Y eso va a depender nuevamente de esto. Esto puede ser una circunferencia o una elipse, dependiendo de A y B. Si son iguales, es un círculo. Si son diferentes, es una elipse. ¿Sí o no? Ahora, ese espejo lo tenemos bajo el plano, bajo los planos, perdón, paralelos al plano XY. Vean. ¿Sí o no? Bien. Ahí está. ¿Sí te fijas?
¿Sí o no? ¿Y quién me da el eje? El que queda solito. Ahora, ¿por qué paraboloide? ¿Por qué paraboloide? ¿Por qué elíptico? Si se fijan, es un clon. Es un clon de circunferencias o elipses, que son estos. Y es un clon de parábola. Parábola. Por eso es paraboloide elíptico circular. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué tenemos acá? Este es un hiperboloide de una hoja. Aquí tenemos, esto puede ser elipse o puede ser circunferencia. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿De qué depende? De que hay veces iguales o diferentes. ¿Sí o no? Pero el espejo es paralelo al plano XY. Vean. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Plano XY. Ahora, ¿esto qué es? Esto es una hipérbola. Hay hipérbolas en YZ. Hay hipérbolas en YZ. Este es el plano YZ, vean. Ahí están las hipérbolas. ¿Sí? Y hay hipérbolas en XZ. ¿Sí? Por eso se llama hiperboloide de una hoja. ¿Sí o no? El paraboloide hiperbólico. ¿Por qué se llama paraboloide hiperbólico? Pues muy sencillo. Ahí tenemos hipérbola. Aquí tenemos parábola. Aquí tenemos parábola. Por eso es paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Ahora las hipérbolas las tenemos en XZ. En XZ. Aquí están las hipérbolas. Perdón, en XY. Aquí están las. Bueno, no sé. Las voy a poner. Ahí está la aquí está la otra. Aquí está la otra, acá está la otra. Y también la otra. ¿Sale? Bueno, ahí como que ya me pasé. Pero también tenemos hipérbolas acá. Aquí está esta. Mira, aquí tenemos una, aquí está una. Acá tenemos la otra, acá tenemos la otra. ¿Sí? Y luego este es un hiperboloide de dos hojas. Vean, ¿qué tengo aquí? Hipérbola. Hipérbola en YZ. ¿Qué tengo aquí? Hipérbola en XZ. ¿Y qué tengo? A ver, así, hipérbola. Así, hipérbola. Y así, ¿qué tengo? Ahí tengo una... Bueno, esto, a menos de que aquí sea negativo, tendría el espejo que pueden ser elipses, si son diferentes, o circunferencias si son iguales. Pero el espejo lo tengo sobre quién? Sobre XZ, por eso es que en XZ tengo los espejitos, ¿no? ¿Sí o no? Y claro, eso también va a depender de que acá al multiplicar nos quede como positivo para que se pueda hacer eso. Por eso es que esta superficie no existe aquí. ¿Por qué no existe aquí? Porque es cuando esto no se cumple. No es posible de que una suma de negativos me dé 1. Pero para ciertas circunstancias, cuando este cuate pase para allá y se pueda realizar, es cuando ya va a existir la superficie. ¿Queda claro? Bueno, pues esta tablita nos va a ayudar de mucho. ¿Por qué? Porque la vamos a sacar, ¿sí? Para ayudarnos. Nada más a reconstruir la superficie, pero tenemos que hacer el análisis. Ahora, estas superficies, el punto notable está en el origen. ¿Qué pasa si está desplazado? Bueno, pues si está desplazado es más fácil, pero eso se va a explicar con algunos ejemplos. Ahora, ¿qué importancia tienen las superficies cuadráticas? Pues mucho. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver el uso o la aplicación de un paraboloide circular en las antenas parabólicas. ¿Sí o no? Luego, a ver, ¿alguien sabe por qué las antenas parabólicas son así? Para captar más señal. ¿Eh? Para captar más señal. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo.
para captar más señal. ¿Por qué? Porque está en forma de bowl o más. Sí, échale, ingeniero. Bueno, ¿mande? ¿Pero por qué? A ver, pásale. A ver, explícalo. No, a ver, pero ¿de qué carrera somos, ingeniero? Ahí está. A ver, lúcete, ándale. Tú saca lo que traes dentro, hombre. Aquí presúmele a tus ingenieros, enseña, pues eso se trata, si no tiene uno que compartir lo que uno sabe. Es más, vamos a ponerte aquí el fondo blanco, ingeniero. A ver, sale, ahí explícales cómo funcionan las parabólicas. No sé cómo funciona, no estoy diciendo que yo pienso que es por la forma que captan más. Pero explica cómo es que piensas así. Ahí la llevas. Pues ahí la llevas, explícale cómo es la forma. Está saliendo ahí en el vídeo, para que tengas tu club de fans. No, pues si se acuerdan de, hay un compañero que se echó un dancing, ya tiene su club de admiradoras. Ajá, ¿y cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Parece la nariz ahí de un elefante, ¿no? La trompita de un elefante. ¿Cómo que un dedo, ingeniero? ¿Cómo que un like ahí? O sea, así no vas a tener likes, ingeniero. ¿Qué pasó? Hay que se lo imaginen. A ver. Bueno, miren, la razón por la cual las antenas parabólicas son así, que yo creo que su compañero tiene la idea, pero no sabe cómo expresarlo, es lo siguiente. Si ustedes saben, una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos tales que su distancia a un punto fijo llamado foco es la misma distancia que a una recta llamada directriz. ¿Sí están de acuerdo? Mira, la distancia del foco a este punto es la misma que de esta distancia a este punto. La distancia del foco a este punto es lo mismo que esta distancia. La distancia del foco a este punto es la misma que esta. Esa es la característica de una parábola. Y eso se los enseñaron en geometría analítica. El lugar geométrico de un punto tal que su distancia a un punto fijo llamado foco es la misma distancia que a otro punto de una recta perpendicular al eje de la parábola llamada, creo que se llama directriz. Sí, directriz. Yo dije generatriz, corrijo, directriz. Bien. De hecho, esta distancia es lo que se conoce como parámetro. ¿Sí? Fíjense nada más la perfección de la matemática. Bien. Si ahora este principio yo lo aplico al revés, ¿qué pasa? Es decir, hagan de cuenta que estos segmentos ahora van a ser líneas, pero del otro lado. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que si estas es, por ejemplo, luz, lo que va a pasar es que la luz va a incidir en la parábola, de tal manera que si esto está cubierto con un reflejante, estos rayos, por las leyes de la reflexión de la luz, se van a concentrar en un punto, y por eso ese punto se llama foco, y por eso erróneamente nosotros llamamos foco a ese cacharro que produce luz. ¿Por qué? Porque esto funciona de la siguiente manera. Originalmente se colocaba la fuente luminosa en el foco. ¿Para qué? Para que los rayos de luz salieran hacia allá, pero los que salen de esta parte, por las leyes de la reflexión de la luz y las características geométricas de la parábola, salgan también hacia allá. Y se logre la máxima luminosidad.
Si ustedes, por ejemplo, la fuente de luz la cambian tantito, ya no se va a tener la misma luminosidad. Tiene que estar perfectamente en el foco. ¿Para qué? Para que se logre la máxima iluminación, y de ahí viene el nombre de foco. A esa cosa cuyo nombre correcto es bombilla. ¿Sí o no? Vamos a cambiar de audio porque ya se acabó la batería, ya se murió. Digo, faltó poquito, pero sí salió. Entonces, esa es una de las aplicaciones de las superficies cuadráticas, pero no es la única. Acá, por ejemplo, tenemos estas torres de enfriamiento que son hiperboloides de una hoja. ¿Sí se me acuerdo? Hiperboloides de una hoja. También lo tenemos aquí. Esos son, por ejemplo, engranes hiperbólicos, que también son muy usados en muchos sistemas mecánicos avanzados. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar con los ejemplos. A ver, agárrense uno del 3 al 8. Sale. Luego. Luego. 3. 3. Bueno, ¿qué nos dice? Describe y representa la superficie. Y nos da la ecuacioncita, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo es la ecuacioncita? 10 cuadrada más 4z cuadrada igual a 4. ¿Sí? Por favor, ingeniero, alguien que nos ayude, por favor, a pararle. Bueno, a ver, sabemos que esto está en el espacio. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas, estamos manejando el y y z. Incluye z, de cajón sabemos que esto es el espacio tridimensional. ¿Sí? Puede ser que en vez de y z, entonces ahí nos dicen, no, pues una elipse. ¿Sí? Pero ya nos está diciendo superficie. Entonces al decirnos superficie ya va implícito 3 dimensiones. Bien, aquí lo que yo tengo que hacer es identificar qué es eso. Y eso, si ustedes se acuerdan de su clase chingona de geometría analítica, es una elipse. ¿Sí? Mira, la voy a poner nuevamente. ¿Y por qué digo que es una elipse? Porque yo me acuerdo de mi clase chingona de geometría analítica
que la ecuación del elipse es así, en forma canónica, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí se parece, ¿no? Incluso ya se lo dije a sus compañeros en otros cursos, que hasta vamos a empezar a animar los vídeos para cuando si se parece se ponga ahí la rolilla del si se parece a ti. ¿No? ¿Tú has oído, Cuero? ¿Eh? Muy bueno. Sí, pero no. ¿Lo has escuchado? A ver, busquen ahí si se parece a ti ahí en el título. Bien. Si se parece, claro que hay que darle su qué. ¿Su qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque aquí el 4 está multiplicando a la variable, pero debe de estar ¿dónde? En mi denominador. ¿Cómo le hago? Pues aplico lo que sé de la ley. Ah, no. Miento. Primero, ¿qué cosa? Está igualada con 1. Entonces tengo que hacer ese 4, 1, todo lo hago 1, dividiendo todo entre 4. Ahí está. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que esto es una elipse en el plano YZ. YZ. ¿Qué viene siendo A y B? A y B son los semiejes mayor y menor de la elipse. El semieje mayor está sobre Y y vale 2. El semieje menor está sobre Z y vale 1. Esto quiere decir que mi elipse es así. Esto ya lo saben de geometría analítica, ¿sí o no? Luego. Bien, pero esto es en el plano. Yo no estoy en el plano, estoy en el espacio porque es una superficie. Entonces hagan de cuenta que oprimo un botoncito y aparece el eje X aquí. ¿Sí o no? Entonces aparece el eje X aquí y luego muevo, acomodo el espacio de tal manera que me quede así, como un sistema de derechas, ya dijimos que así se llama esto. No oigo. ¿Y qué pasa? Que aquí tengo el plano YZ, que es donde tengo esto. Y ahí qué pasa? Que tengo hacia el elipsoide. Mira. Bueno. ¿Sí están de acuerdo? Y la X, ¿qué pasa? Toma cualquier valor. ¿Eso qué significa? Que sobre X es donde se destruye. ¿Sí están de acuerdo? Entonces va a ser un cilindro elíptico cuyo eje es el eje X. ¿Sí están de acuerdo? Ya le contaron, ¿verdad? Estoy diciendo que claro que esto me quedó feo, ¿verdad? Pero así está bien. ¿Están de acuerdo? No. ¿Sí? Bueno, todavía tenemos 4 minutos. A la sesión. A ver. Rápido. 7. 7. 7 igual a coseno de X. Vamos rápido. Bueno, la cantan varios. La canta también el Lupillo. ¿Sí o no? A ver, Apola. Nomás que el Valentín que se canta bien feo, man. No sé cómo les gusta esto. Y ahí nomás pueden agregar cuántos ahí bailando, ahí cantando. Ahí. Si se parece a ti. ¿Te gustó, güero? ¿Sí te gustó? Está muy feo. La verdad a mí no me gusta. Está muy corriente, pero bueno, podemos
ponerle, ¿sí o no? ¿Oigo? A ver, esto es que, esto es un coseno en X y Z. ¿Oigo? ¿Sí? Bueno, ya está ahí, ya llegó. Vamos a dejar aquí, nos vemos el día de mañana. Mañana les tenemos sus 2 exámenes que pasen una tarde.